Estás a punto de ver algo que casi nadie quiere aceptar. No porque sea invisible, no porque esté oculto, sino porque aceptar la verdad obligaría a millones de personas a replantearse la base misma de su seguridad. En los próximos años, verás a familias perder sus casas. No por irresponsabilidad, no por malas decisiones, sino por haber confiado en una narrativa que se repitió durante demasiado tiempo. Que la vivienda siempre sube, que el sistema siempre aguanta, y que pase lo que pase alguien vendrá a rescatarte. Esa creencia es la verdadera trampa. Y ahora mismo, esa trampa está cerrándose. Hoy, el estadounidense promedio tiene el 67% de su patrimonio neto atrapado en un solo activo: su casa. No diversificado, no líquido, no flexible. Un activo comprado, en la mayoría de los casos, con deuda. Es decir, la mayor parte de la riqueza de una nación depende de que un único mercado no caiga. Y la historia nos enseña algo brutalmente claro. Cuando toda una sociedad apuesta todo a un solo activo apalancado, el final nunca es elegante. Mientras la conversación pública se centra en inflación, empleo o tasas de interés, el dinero inteligente ya se está moviendo. No con pánico, no con titulares, con silencio. En los últimos meses, las instituciones financieras más grandes del mundo han reducido exposición inmobiliaria, vendido carteras hipotecarias y asumido pérdidas en derivados ligados a bienes raíces. No son errores, no son coincidencias, son salidas estratégicas. Cuando el capital profesional abandona un mercado sin hacer ruido, no es porque vea oportunidad, es porque ve riesgo sistémico. Para entender lo que viene, hay que entender cómo funcionan todos los colapsos financieros. No son caóticos, no son aleatorios. Siguen una secuencia. Siempre la misma. Cambian los nombres, cambian los instrumentos, pero la estructura es idéntica. Primero viene la fase de expansión, donde todo parece prosperidad. El crédito fluye con facilidad. Los precios suben sin resistencia. La deuda se confunde con crecimiento. Las personas se sienten más ricas no porque produzcan más, sino porque el valor de sus activos sube en una pantalla. Durante ese periodo, nadie quiere escuchar advertencias, porque advertir es impopular cuando todos ganan. Refinancias, compras adicionales, inversiones apalancadas. Todo parece racional mientras los precios suben, pero ese crecimiento no está respaldado por ingresos reales. Está respaldado por deuda, y la deuda siempre exige pago. Luego viene la segunda fase, la trampa. Es el momento más peligroso porque todo sigue pareciendo normal. Los precios no caen todavía. El público sigue optimista. Pero internamente, los actores que entienden el sistema empiezan a reducir exposición. Ejecutivos venden acciones. Instituciones rotan activos. No lo llaman huida, lo llaman gestión de riesgo. Esta es la etapa donde las tasas de interés ya no justifican los precios, pero el mercado se niega a corregir. Esa brecha es letal. Después llega el detonante. Nunca es lo que todos esperan, nunca es el titular principal. Siempre es algo que los expertos minimizan. En cada crisis, el sistema no colapsa por el problema más visible, sino por el eslabón que conecta todo lo demás. Un segmento pequeño, un mercado contenido. Un instrumento técnico que pocos entienden. Pero ese eslabón sostiene toda la estructura. Cuando se rompe, el sistema pierde confianza, y cuando la confianza desaparece, la liquidez se evapora. Finalmente, llega la cascada. Aquí el tiempo se comprime. Lo que tomó años en inflarse se desinfla en semanas. Ventas forzadas. Llamadas de margen. Congelamiento del crédito. Los precios ya no reflejan valor teórico sino urgencia. Tu activo deja de valer lo que creías y pasa a valer lo que alguien puede pagar en medio del pánico. Y casi siempre es mucho menos. Esto no es teoría. Ya ocurrió. Más de una vez. En los años 20, la burbuja no comenzó en Wall Street, comenzó en bienes raíces. La especulación inmobiliaria en Florida colapsó años antes del famoso Martes Negro. Bancos de todo el país estaban expuestos a esa deuda.
Cuando el mercado inmobiliario cayó, los bancos comenzaron a quebrar en silencio. Para cuando el mercado de acciones colapsó, el sistema ya estaba enfermo. El crash no fue la causa, fue el síntoma. Décadas después, en los años 80, ocurrió de nuevo. La crisis de las instituciones de ahorro y préstamo no explotó de un día para otro. Se filtró lentamente en el sistema. Préstamos inmobiliarios riesgosos, reguladores que miraron hacia otro lado, bancos insolventes operando como si nada. Cuando finalmente colapsó, miles de instituciones desaparecieron, y los propietarios que pagaban puntualmente descubrieron que su hipoteca había sido vendida a entidades que no tenían ningún interés en negociar. El sistema sobrevivió. Las personas no. Luego vino 2008, la más recordada. Pero incluso ahí, el error fue creer que el problema eran las hipotecas subprime. No lo eran. El verdadero problema fue el apalancamiento extremo, los derivados, y un sistema financiero que apostó múltiples veces sobre la misma deuda. Cuando la confianza desapareció, el crédito murió. Y cuando el crédito murió, el mercado inmobiliario colapsó. Millones perdieron sus hogares no por fallar individualmente, sino porque el sistema falló colectivamente. La diferencia ahora es que no resolvimos ese problema, lo amplificamos. La solución fue más deuda, tasas artificialmente bajas y liquidez masiva. El resultado fue una burbuja inmobiliaria aún más grande, sostenida por la idea de que el respaldo siempre estará ahí. Pero hoy, el respaldo tiene límites. La deuda es mayor. El margen fiscal es menor. La velocidad del sistema es mucho más rápida. Actualmente, estamos en la fase de trampa. Los precios siguen altos, pero la asequibilidad está en niveles históricamente insostenibles. El ingreso no alcanza. El crédito se encarece. Los préstamos comerciales empiezan a fallar. Los derivados inmobiliarios comienzan a mostrar grietas. Y cuando el mercado de derivados pierde estabilidad, no hay forma de contener el contagio, porque todo está conectado. Cuando el crédito se congela, el mercado inmobiliario se paraliza. Sin hipotecas, no hay compradores. Sin compradores, los precios caen, y cuando los precios caen lo suficiente, millones descubren que no tienen capital, que no pueden refinanciar, que no pueden vender sin pérdida, y que su casa, el activo que creían seguro, se ha convertido en una carga. La pregunta ya no es si el ajuste llegará. La pregunta es quién estará preparado cuando lo haga, porque en cada crisis, la riqueza no desaparece. Cambia de manos. Los activos se transfieren de quienes están apalancados y sin liquidez a quienes tienen efectivo, paciencia y margen de maniobra. El sistema no existe para protegerte, existe para sobrevivir. Y si salvar el sistema implica sacrificar a millones de propietarios, esa decisión ya está tomada. No por maldad, por matemática. El gatillo ya fue accionado. El proceso está en marcha. La única incógnita es si tú serás espectador o parte de la estadística. En la siguiente parte, revelaremos los mercados que caerán primero, la señal exacta que indica que la cascada comenzó y el único tipo de activo que históricamente gana valor cuando la vivienda colapsa. Porque cuando esto se rompa, no avisará, y cuando lo haga, será demasiado tarde para reaccionar.